quienes también saben de luchas y sufrimientos son los emigrantes. Porque esta comarca tiene una larga tradición migratoria. Casi se podría decir que se siente reflejada y prolongada al otro lado del Atlántico. Desde que en el siglo XVI se concedió a la isla autorización especial para comerciar directamente con las Indias, hubo un flujo constante de hombres y mercancías en barcos construidos muchas veces en la propia isla. El tabaco debió ser de los primeros productos que llegaron a la comarca de las Nuevas Tierras. Cuando el mercado de la caña de azúcar comenzó a languidecer, el tabaco se desarrolló con gran fuerza, cultivándose principalmente en la Caldera y en el Paso, terrenos de alturas medias bien protegidos de los vientos. De los hombres que emigraron a América, algunos llegaron a ser importantes, como Álvarez Abreu, visitador real en Venezuela, o Acosta, capitán general de Caracas. Incluso uno llegó a ser arzobispo de Puebla. Pero los más se dedicaron a tareas más humildes, como los tabaqueros, que llegaron a formar una verdadera colonia en Cuba, participando incluso en la sublevación de los vegueros contra el estanco, monopolio de la elaboración y venta de tabacos de la corona española. Así, en la comarca este oficio echó raíces, llegando a conseguir una habilidad muy especial y estimada. Hoy el paisaje del tabacal prácticamente ha desaparecido y el tabaco palmero solo es utilizado para el picado, y su elaboración se emplea en materias primas de otros lugares como Cuba y Filipinas, pero sí queda como prueba la habilidad artesanal de su manufactura. Esta tradición es tan fuerte que hasta una multinacional se ha fiado de las expertas manos palmeras y ha fijado en la comarca una fábrica tabaquera, única muestra industrial de la zona. Pero el paisaje del tabaco se desvanecerá, como antes lo hiciera la caña de azúcar, sentenciada desde el momento que se construyó el primer ingenio americano en la isla La Española, o el verde de la vid y sus vinos que fueron tan famosos en todo el mundo, o el carmín furioso de la cochinilla, o el púrpura de la horchilla, o el brillo de las sedas. Porque a finales del siglo XVIII se vive una gran crisis económica en la comarca. Una vez más se pierde esta tierra para la historia, condenada de nuevo a la leyenda. Es como si todo quedara en blanco, como si el tiempo se hubiera detenido. Vienen a la memoria las palabras del escritor tinerfeño Agustín Espinosa. La ventana sigue en el sitio de siempre. Pasaban ayer bajo ella las horas. Era mayo y habían sombras largas en sus perfumados ocasos. Era febrero y una luz senil tendía una cortina de encaje sobre una ociosa calleja. Y era agosto con cálidas rosas sobre muros resolados, o noviembre con cristales nublosos y siluetas imprecisas de unos espectrales amantes como en escaparate de Pascuas. La ventana empezó, qué febrero, qué mayo, qué agosto, qué noviembre, a motivar preguntas misteriosas. Pero es a finales del siglo XIX cuando se produce la nueva invasión, comercial como todas, en estas mismas playas y costas de Aridane. Y esta vez no encuentra resistencia. Una tierra en franco receso económico esperando al conquistador. Su protagonista, la musa Cavendish, una planta anual que se reproduce y renueva constantemente, deshijando, esto es,
dejando al hijo más fuerte o mejor colocado, de poca raíz, que le hace estar sometida a merced de los vientos que hará jirones sus exuberantes hojas. Una mata gigante y sedienta con una inmensa potencia vegetativa, pero que muere al dar el fruto. Un aspecto sexual engañoso. Las flores no son fecundadas. En una plantación de plataneras solo hay vírgenes. Exceso de brotación y ausencia de fuerza sexual. A los plátanos hay que deflorarlos uno a uno como a las doncellas. Y así será el sabor, eunuco, desprovisto de ácidos, rico en grasas. Aquí desembarcaron pues los ingleses, la compañía Faifes. Arrendaron tierras, las mismas que fueron cañaverales y viñedos, construyeron terrazas para aprovechar cultivos hasta alturas que la planta permite, distribuyeron las aguas necesarias desde la caldera de Taburiente, se trasladaron tierras de las zonas altas para cubrir los malpaíses volcánicos, toda una verdadera revolución paisajística y urbanística. Antes del cultivo del plátano, la ciudad de los llanos era solo una pequeña parte de la ciudad actual. Alrededor de la iglesia, unas pocas casas y calles de tierra. A medida que el negocio fue prosperando, la ciudad fue extendiéndose y embelleciéndose y llegó a unirse con el vecino pueblo de Argual. El alto rendimiento por superficie cultivada, favorecido por la enorme demanda en los países consumidores, produce un beneficio tal que merece la pena arrendar las fincas. Un nuevo feudalismo, el campesino convertido al mismo tiempo en patrón. Así, muchos hombres abandonaron otras zonas más batidas por los vientos y las altas tierras de la isla y bajaron al valle, al baile de las fortunas, a adorar al Cavendish enano. Muchos inversores extranjeros entraron en la isla. De Venezuela, donde todos los palmeros tienen su delegación familiar, llegaron por millones los bolívares, una divisa muy fuerte en ese momento, y todo ello queda reflejado en la nueva vida del valle. Las antiguas haciendas e ingenios azucareros se renovarán y volverá la vida y las risas alrededor de los patios de madera bien labradas, donde brotará el anturio, el helecho, la quencia real, el croto y el platanillo, y la higuera de Indias y el clavel de aire y la corona de Cristo y el cactus. Los lazos con Inglaterra se estrecharán cada vez más. Son los ingleses los que monopolizan todo el comercio y transporte del fruto. Se hacen comunes nombres como John, Anglad, Fife, Elder, Dexter. Castilla queda ahora muy lejos. La dependencia con Inglaterra trasciende a la vida de todas las islas. Serán los promotores de muchas de las empresas públicas y actividades culturales. No se debieron sentir mal estos extranjeros en esta isla en donde años antes de su desembarco ya habían florecido las ideas del liberalismo en instituciones tales como la Sociedad Económica de Amigos del País, de signo liberal y masónico. O la Sociedad Cosmológica, clara coincidencia con su Museo de Antigüedades Isleñas y de Historia Natural. O el influjo de sus logias masónicas, siendo varios de sus miembros directores y redactores de diarios palmeros como el TIM, la Asociación, Germinal.
plátano ya estaba aquí cuando en 1492 los conquistadores castellanos desembarcaron en Tazacorte. Lo habían traído de Guinea los portugueses y sembrado en estas tierras. Y de aquí pasó al Nuevo Mundo, a Santo Domingo, a Cuba, a México, a Costa Rica. Pero no se cultivaba sistemáticamente, no formaba ningún paisaje. Se utilizaba como alimento para los animales y abono compuesto, mientras toda Europa, una vez más la leyenda, soñaba con una fruta delicada y exótica, el higo del paraíso, la musa paradisiaca. Las necesidades de expansión fueron tan grandes que una parte de la comarca ha visto desaparecer montañas enteras de las zonas altas para llenar de tierra las costas ganadas al mar por la erupción del volcán de San Juan. Y con los campos irán creciendo paralelamente los problemas del monocultivo. Costos de producción, subidas de precios, de sueldos, de transportes y las ganancias de los intermediarios, pérdidas de mercado con la entrada del país en el mercado común. El plátano del valle se irá borrando del paisaje. Aquí en el valle el tiempo se mide por un inmenso reloj de agua, porque el agua es uno de los factores más importantes en el cultivo de la sedienta platanera. Hasta hace muy poco había un excedente que bajaba por lo que aún hoy se sigue llamando el río, el Barranco de las Angustias, salida natural de todas las aguas de la caldera. Hoy esto se produce solamente los días de fuertes lluvias y riadas y con verdadera vocación de río irá a parar al mar. Pero cada gota de agua tiene su dueño, y como en el caso de la tierra, hay toda una tradición de grandes propietarios. Esto ha dado paso a un complejo y singular sistema de conducciones en partes subterráneas y otras veces en superficie, creando una complicada red de tuberías que se entrecruzan y ramifican una y mil veces. Son auténticas cascadas de metal. Y junto a ellas, los canales y las sieques, o acequias, y las balsas y estanques, una necesidad que surgió desde los primeros momentos colonizadores. Inventaron tanques de madera de tea, los cuales calafateaban y breaban y al tiempo del invierno recogen en ellos de los tejados o las quebradas el agua que han de menester para el servicio de su casa y su ganado. El sol de la tarde sobre la lámina del agua nos recuerda los belenes infantiles y esa ilusión convirtió estas tierras en el Valle de los Espejos. De la necesidad de roturar nuevas tierras situadas por encima del cauce de las aguas, surge el gran desafío a las leyes de la naturaleza, el calabazo. Sus materiales son muy simples, un calabazo curtido al sol y sujeto a un largo palo fuerte y ligero. Su función, elevar el agua de una acequia a otra situada a un nivel superior. Se requieren equilibrio, destreza, ojeito, un buen sentido del ritmo y una inmensa capacidad de sufrimiento. Hoy es un oficio prácticamente desaparecido y el calabazo en sí mismo se fabrica de latas de galleta o aceite ensambladas en 12 piezas en busca del equilibrio preciso. Su utilización trajo consigo una intrincada red de derechos y deberes y fue moneda de cambio en la compra de fincas que veían incrementado su valor por el número de calabazos que le correspondía. Tantos años en el riego, el calabacero sabe con exactitud el número de calabazos que lleva cada finca. Esta lleva 6.000, la otra 6.100 paladas. No llevan reloj. El tiempo se mide contando los calabazos. Al llegar a 1.200, saben que ha transcurrido una hora solar.